Muy buenas tardes, gracias por atender la invitación a la teleconferencia de hoy, 1 de julio del 2014. En la tarde de hoy tenemos el tema Medición de la adherencia de la guía de hipertensión y diabetes, una estrategia para el mejoramiento de la calidad en Medellín 2009-2003. Recordemos que este espacio es gracias a la Alcaldía de Medellín y a la Secretaría de Salud. En la tarde de hoy nos acompaña la facilitadora, la doctora Carmen Raquel Clavijo. Ella es médica especialista en gerencia pública, especialista en auditoría en salud y magíster en desarrollo local y regional. La doctora Carmen Raquel va a estar exponiendo el tema durante más o menos una hora. Finalizado el espacio de la exposición, vamos a tener un espacio de 15 minutos para responder preguntas. Las preguntas ustedes tendrán la oportunidad de realizarlas vía chat. Y finalizado el espacio de las preguntas, vamos a colocarles un enlace en el área del chat para que registren su participación en un formulario electrónico. Esa va a ser la forma de trabajar en la tarde de hoy. Estamos grabando esta teleconferencia porque sabemos que hay personas que no se pudieron conectar o que no les servía este horario. Para ellos se pueden desatrasar con el video de la grabación. Sean pues todos bienvenidos y los dejo con la doctora Carmen Raquel Clavijo. Doctora Carmen, bienvenida. Buenos días, ¿me escuchan? Bueno, buenas tardes. En nombre de la Secretaría de Salud de Medellín, le damos la bienvenida a los 79 participantes del curso de formación de atención de pacientes con enfermedad vascular. En este momento veo que hay 17. Sin embargo, pues quería a los que están en el curso darle la bienvenida al curso. Ustedes saben que el curso tiene muchas tareas, muchas cosas para hacer, pero realmente eso nos brinda unas herramientas importantes para aprender. Quiero recordarles que el propósito del curso es mejorar la adherencia de los profesionales de la salud a los programas de hipertensión y diabetes para alcanzar unos mejores indicadores de salud pública en la ciudad. ¿Cómo? Vamos a fortalecer las competencias de los equipos de salud que trabajan en estos programas. ¿En qué? En identificar riesgos o daños e intervenirlos desde un enfoque integral. Y esto definitivamente mejora la calidad de la atención de las personas y de sus familias. El objetivo de esta teleconferencia es compartir con ustedes el trabajo de acompañamiento que se ha realizado en la ciudad de Medellín al programa de hipertensión y diabetes, a través de la evaluación de la adherencia a las guías. Además, proponer unas recomendaciones generales para la ciudad en cada uno de los ítems evaluados. Bueno, todo este curso ustedes saben que está patrocinado en su totalidad por la Secretaría de Salud de Medellín y hace parte del convenio ASITV Salud en el componente de capacitación. Bueno, quiero contarles que durante la teleconferencia vamos a utilizar la siguiente dinámica. Yo voy a estar dirigiéndome a ustedes durante aproximadamente una hora. Vamos a realizar la presentación del instrumento de evaluación que aplicamos a las instituciones a los programas de hipertensión y diabetes. Se van a explicar por temas. O sea, es decir, el instrumento se evalúa por temas y por cada tema vamos a explicar qué es lo que se pide y cuáles serían las recomendaciones en la atención del paciente. Luego se presentarán los resultados de la evaluación a la adherencia de la guía de hipertensión y diabetes realizada por la Secretaría desde el 2009 al 2013 y algunos aspectos puntuales del cómo se podría gestionar el programa de hipertensión y diabetes. Al final, vamos a hacer una sesión de preguntas para que resolvamos las inquietudes más importantes que ustedes tienen y para que ustedes puedan expresar sus expectativas sobre el curso. Bueno, la medición de la adherencia de las normas y guías inició con el anterior convenio, llamado Proyecto Vigilancia Epidemiológica para la Salud, Prevención de la Enfermedad y Asistencia Social en Salud en Medellín 2009-2011, y continuó con el actual convenio, llamado ASITV Salud. A partir del 2009, iniciamos el ejercicio de evaluar la adherencia en las historias clínicas de todas las normas y algunas guías de la Resolución 412 del 2000. En este caso, pues solamente me voy a referir a la evaluación de la guía de hipertensión y diabetes, la cual se midió mediante la aplicación de un instrumento que fue realizado por expertos en el tema y que contenía los principales ítems que nos permitían saber si había una atención con calidad. Hoy la idea es presentar el instrumento de evaluación y contarles
qué es lo que se pide en la anamnesis, en el examen físico, y lo que se espera a la hora del plan de manejo. Ustedes saben que el Convenio 7 de Salud hace parte del Plan de Desarrollo, Plan de Salud Municipal, Construyamos Juntos un Hogar para la Vida 2012-2015, y el Plan de Salud Medellín Ciudad Saludable, y que pretenden aportar hacia una ciudad que respeta, valora y protege la vida. Este es como el eje articulador de todas esas estrategias y acciones que contribuyen al desarrollo integral de los habitantes de la ciudad. Bueno, como les decía yo, el primer tema que evaluamos en el instrumento, vamos a dividir el instrumento por temas. Entonces, el primer tema que evaluamos en el instrumento son los factores de riesgo, ustedes los ven aquí, factores de riesgo mayores y los otros factores de riesgo. Entonces, este es el instrumento que estamos aplicando en la ciudad de Medellín. Entonces, en factores de riesgo evaluamos si se indaga tabaquismo, y además de que si se indaga, se interviene. Por eso ustedes observan que las preguntas son compuestas. Ustedes siempre tienen un condicionante que dice si se tiene identificado tabaquismo en el último año, se registró intervención. Ahí estamos evaluando dos cosas. Primero, si el médico preguntó por el factor de riesgo, ¿cierto? Y si preguntó y ese factor de riesgo es positivo, si se intervino. Por eso, siempre todas estas preguntas que son compuestas tienen 4 opciones de respuesta. Una que sería no aplica, cuando el médico indaga y el paciente no tiene el factor de riesgo. Cuando el médico no indaga, la respuesta sería sin dato, porque no está indagando. Una vez indaga y está presente el factor de riesgo, nos vamos para esta parte que dice intervención. Hay intervención. Entonces aquí queda como opción de respuesta sí o no. El sí es plan de manejo. O sea, si en el plan de manejo se hizo una intervención a ese factor de riesgo presente. Entonces así, con esta dinámica que yo les estoy explicando, evaluamos estas preguntas. Si se tiene identificado tabaquismo, si se tuvo en cuenta los antecedentes familiares en primer grado, si se tiene identificado HDL, si se identifica sedentarismo en el último año, y si se identifica en el último año dieta alta en azúcares y grasas. Yo me voy a referir a algunos nomás de estos factores de riesgo, porque hay otros que ya se han venido trabajando con las anteriores teleconferencias, por ejemplo el de dieta. Pues ya ese se trabajó en las otras teleconferencias, entonces no lo vamos a mirar acá. Bueno, arranquemos con tabaquismo. ¿Qué debo preguntar en la anamnesis en tabaquismo? Primero, a todo paciente que esté en la consulta, sea consulta para el programa de hipertensión y diabetes, sea idealmente para cualquier consulta, uno debe preguntar si el paciente fuma. Si le dice que sí, ¿desde cuándo fuma? ¿Cuántos cigarrillos se fuma al día? Si le dice que no, pues si en algún momento fumó y por cuánto tiempo y hasta cuándo. ¿Qué recomienda la guía 2007 en tabaquismo? Que se debe tamizar a todo adulto y brindar intervenciones para dejar de fumar. Eso es una evidencia tipo A. En la consulta se debe preguntar por el hábito del consumo de cigarrillo a todos los pacientes. Se debe aconsejar y prestar ayuda para el abandono del hábito del cigarrillo en aquellos individuos fumadores. Esto es evidencia tipo A. Nosotros, ¿qué hemos encontrado en la evaluación? Que a veces no se da el consejo de dejar de fumar. Y cuando son fumadores pesados, pues no tenemos en cuenta el tema de redes de apoyo en la ciudad y de la responsabilidad de la EPS para trabajar en este tema. Entonces, miren, atención. Siempre que encontremos una persona que fuma, hay que hacer un consejo corto de dejar de fumar, hay que sensibilizar al paciente para que deje de fumar. Y si sabemos que el paciente ya le hemos hecho consejo corto, viene y todas las veces le hacemos el consejo corto y nada que deje de fumar, pues pensar siempre en una red de apoyo. Lo otro es, si el paciente es un fumador pesado, más de 20 cigarrillos o 10 cigarrillos al día, entonces a ese paciente siempre hay que pensar red de apoyo. Otra cosa, si el paciente, por ejemplo, tiene problemas de ansiedad o tiene trastornos psiquiátricos, son pacientes que muy difícilmente dejan de fumar. Entonces, con ellos también hay que trabajar e ingresarlos a programas de tabaquismo. Bueno, miren
aquí está claro, en este estudio dice que el consejo corto tiene una efectividad del 3 al 7% de cesación, el consejo telefónico un 4%, y el material de autoayuda más el consejo cara a cara tiene una efectividad de 5%, o sea que miren que la efectividad realmente es bajita. Hay un manejo farmacológico que está indicado en pacientes con altos niveles de adicción o con fracaso del manejo no farmacológico, ¿cierto? ¿Qué medicamentos están los sustitutivos de nicotina, el bupropión, la vareniclina y la segunda línea, la nortriptilina y la clonidina? Bueno, se hizo el ejercicio de revisar algunas redes de apoyo en Medellín, sin embargo ustedes están invitados al próximo curso que va a ser básicamente sobre redes de apoyo de enfermedades no transmisibles, enfermedades crónicas, y aquí vamos a ahondar este tema de las redes de apoyo. Medicáncer, aquí les dejo el teléfono, Centrocita, por ejemplo, la consulta vale 70.000 pesos, en el San Vicente Fundación el tratamiento vale 200.000 pesos, dura más o menos un año. Ellos tienen convenio con Saludcop, la Clínica Bolivariana, aquí tenemos el teléfono, y el Instituto de Cancerología, que es otra red de apoyo. Bueno, en ejercicio, vamos a revisar en ejercicio. Bueno, antes de llegar al ejercicio, ¿se acuerdan que en el instrumento teníamos lo de antecedentes familiares? Ojo con los antecedentes familiares. En la evaluación que realizamos desde el 2009 de historias clínicas de hipertensión y diabetes, hemos encontrado, y no pocas veces, que el médico registra el evento coronario y el parentesco, pero no registra, por ejemplo, la edad. O a veces registra el evento coronario y no registra, por ejemplo, el parentesco. Entonces, ¿qué me hace pensar eso? Que el médico no está teniendo en cuenta que este antecedente familiar puede ser un factor de riesgo mayor. Recuerden que el antecedente familiar puede ser un factor de riesgo mayor. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, siempre registrar evento coronario, parentesco y edad. Listo. Ahora vámonos para ejercicio físico. ¿Qué debemos preguntar en la anamnesis? Entonces, ¿qué hemos encontrado? En la evaluación hemos encontrado que los médicos, por ejemplo, escriben ejercicio regular, pero no escriben ni el tipo, ni la intensidad, ni la duración del ejercicio. O sea, hay que fortalecer la calidad en la anamnesis. Es muy importante, ¿por qué? Porque la evidencia muestra que un ejercicio intenso en una persona que no hace ejercicio es un riesgo en vez de un beneficio. Ojo. Entonces, en la anamnesis, siempre preguntar, ¿hace ejercicio? ¿Cuál es el tipo? ¿Cuál es la frecuencia? ¿Y cuál es la intensidad del ejercicio? Una vez, ya nos vamos para la atención, ¿qué recomienda la evidencia? Que los pacientes con hipertensión y diabetes deben participar en programas de actividad física de moderada intensidad, de manera regular. En la mayoría, y ojalá durante todos los días de la semana, esa es una recomendación tipo B, y educar a cada paciente sobre los beneficios del ejercicio. También es importante conocer antecedentes personales, así como la historia previa de actividad física, y también buscar posibles barreras, pues el hecho de que no hagan ejercicio. ¿Cómo debe ser el ejercicio? Debe ser tipo aeróbico. Por ejemplo, caminar a paso normal, montar en bicicleta, suavemente, nadar, bailar lentamente. Debe ser mínimo de 150 minutos a la semana, ¿cierto? Y, o sea, recuerden que en la guía de hipertensión el doctor Bennovar lo dijo, mínimo son 120, pero o sea, lo aconsejable son 150 minutos a la semana, ¿cierto? Y debe llegar hasta el límite en que la persona pueda conversar, o sea, esa es la intensidad, o sea, llegar hasta el jadeo. Se puede hacer por periodos mayores de 10 minutos, o sea, mejor dicho, yo en un día puedo hacer 10 minutos de ejercicio en un rato, después, por ejemplo, a las 2 horas hago otros 10 minutos, y después otros 10 minutos, pero que sumen en total al día 30 minutos, y repartidos equitativamente la mayoría de los días de la semana, ¿cierto? Para que una persona determinada pueda conocer sus valores de frecuencia cardíaca en el tema de la intensidad más recomendada, debería realizarse una prueba de esfuerzo de intensidad creciente hasta el agotamiento, y ahí se registra el valor más alto de la frecuencia cardíaca durante este tipo de esfuerzo. Sin embargo, recordemos que también se puede calcular
O sea, se puede estimar de una forma indirecta, es menos precisa, pero es restando 220 a la edad. Es decir, si una persona tiene 50 años, 220 menos 50 sería que le debe subir la frecuencia hasta 170 latidos por minuto. Recuerden que no se debe llevar el paciente hasta el agotamiento, es peligroso. Siempre debe ser de intensidad moderada. El ejercicio tiene demasiados beneficios, ¿cierto? Aumenta los niveles de HDL, previene o retrasa la aparición de la hipertensión, ayuda al control del peso corporal y baja el riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo no insulino dependiente. Bueno, ya terminamos el tema de factores de riesgo. Recuerden que está el de la dieta, pero ese ya la nutricionista en la teleconferencia habló mucho sobre el tema de dietas, entonces ese lo vamos a dejar ahí. Ahora vámonos para el otro tema. El segundo tema es el examen físico, ¿cierto? Nosotros, ¿qué evaluamos? Si tiene la presión arterial alterada según grupo de riesgo, se realizó intervención. Entonces, si tiene la presión arterial mayor de 140/90, pues mirar si se realiza alguna intervención. Algunas veces no hay que hacer intervención porque digamos que el paciente no es adherente al medicamento, pero entonces es importante escribir eso en el plan de atención, en la conducta. Cuando el médico va a hacer su plan de manejo, recuerden que hay unos hallazgos positivos que yo encuentro en la anamnesis y en el examen físico, entonces yo abajo en el plan de manejo escribo cómo los debo intervenir. Entonces, si yo encuentro una presión arterial alterada, pero es por falta de adherencia, escribo abajo que es por falta de adherencia, porque si no, es muy difícil uno saber si es por falta de adherencia o no, y entonces ese punto quedaría en no, o sea, no se realizó intervención. Esto de presión arterial no lo quiero ahondar tampoco, porque eso ya lo trabajamos con el doctor Dan Noor. Sigamos con obesidad o sobrepeso. Se registra intervención para modificarlo. Aquí, ¿qué pedimos? Si tiene un IMC mayor de 25, haga educación, ¿cierto? Si tiene un IMC mayor de 30, remita a nutrición. Y siempre la circunferencia abdominal, que también es muy importante. Siempre hacer la medida de la circunferencia abdominal. En obesidad o sobrepeso, ahorita lo vamos a ahondar más. Y si es una persona con diabetes y se identifican alteraciones en miembros inferiores, si se realizó intervención. O sea, es mínimo que le tomen los reflejos osteotendinosos, la sensibilidad, úlceras, entre otros. Bueno, el IMC clasifica a las personas en bajo peso, peso normal, sobrepeso, obesidad grado 1, grado 2 y grado 3. Aquí están las clasificaciones. En el examen físico, debo siempre calcular el IMC. Tomar perímetro abdominal. Ojo, más importante que el IMC en diabéticos es el porcentaje de grasa corporal, y eso lo hace la nutricionista. También el perímetro abdominal, que es hombres menor de 90, mujeres menor de 80, eso está en el estudio Interger. Bueno, aquí ¿qué les quiero contar? Quiero contarles que nuestros patrones alimenticios no son tan favorables para la protección cardiovascular. El 45% de los colombianos excluyen los vegetales de la dieta. Por eso es tan importante hacer educación nutricional y esta tiene que estar asociada pues, con un cambio medioambiental. ¿Por qué? Miren, es muy difícil y en este tema ha sido muy difícil que mirar resultados. Nosotros no evaluamos resultado, o sea, decir, yo encuentro al paciente con un IMC de 30 en la consulta, me voy un año antes y evalúo todo ese año y empieza con un IMC de 30, lo remite al nutricionista y al año que sigue con un IMC de 30. O sea, a pesar de que usted le haga educación en dieta, como dice aquí, ejercicio, lo remita al nutricionista. O sea, ahí hay que empezar a trabajar redes de apoyo, remisión a un equipo interdisciplinario, porque es bien difícil trabajar el tema de abordar esta obesidad en los pacientes ya mayores, porque ellos tendrían que desaprender un montón de cosas y eso hay que trabajarlo, yo creo que con un equipo, con una red de apoyo. Por eso es que es tan importante empezar a trabajar desde los niños, desde los niños y desde políticas y acciones estatales. Por ejemplo, en Chile, allá hay una política que no se puede vender comida chatarra en las escuelas, o sea, ya empieza a los niños empezar
a formarlos con otra cultura. En México, por ejemplo, también hay el ejercicio, en México tienen que hacer ejercicio mínimo 30 minutos al día en la escuela, en educación física de los niños, para habituarlos al ejercicio, porque es difícil empezar a desaprender hábitos cuando uno ya está mayor. Entonces, la cosa es complicada. O sea, yo les cuento que yo he hecho el ejercicio con este ítem de obesidad, y me voy todo el año, arranca con un IMC de 30, lo remite a la nutricionista y todo el año sigue con un IMC de 30, hasta sube a 31 y 32. O sea, es una cosa muy complicada que yo creo que habría que abordarla de otra forma para poder que realmente presentemos resultados. Entonces, por eso es que tenemos que trabajar sobre los determinantes básicos de la salud, que están allí donde la vida pasa, ¿cierto? Bueno, quiero mostrarles en examen físico, a pesar de que nosotros no evaluamos esto, no evaluamos piel, quiero agregarles este punto que es muy interesante. Observen aquí la acantosis nigra, y los fibromas laxos están relacionados con resistencia a la insulina y síndrome metabólico. Es decir, si encuentro yo un paciente hipertenso, bueno, y no importa que no sea hipertenso, en la consulta yo encuentro esto, ojo, la mitad de estos pacientes son diabéticos sin diagnóstico. Inmediatamente mandar una glicemia. Evaluación de miembros inferiores. Bueno, aquí encontramos importante en el examen físico buscar signos clínicos de neuropatía sensoromotora a través de la exploración del tacto, dolor y temperatura, y realizar las pruebas de Siemens-Westel. Esto lo recomienda la guía. La guía 2007 recomienda que mínimo una vez al año hagamos esto. Sensación de presión con monofilamento en 3 puntos, cara plantar del primer dedo del pie, base de la cabeza del primer metatarsiano y base de la cabeza del quinto metatarsiano. Y de vibración con diapasón de 128 Hz. También evaluar la sensibilidad distal de extremidades inferiores si presentan lesiones, úlceras o deformidades en los pies. Si encontramos características de pie diabético, debemos remitir para valorar por el médico especialista en ortopedia, según la guía. Aquí esto no lo vamos a ahondar, pero les quería dejar esto en la teleconferencia para que lo tuvieran ahí, que son las neuropatías que puede tener un diabético, ¿cierto? Son 5, y ahí está como las áreas afectadas y las manifestaciones clínicas. Bueno, ese es el segundo tema. Entonces, empezamos factores de riesgo, examen físico. Ahora vámonos con ayudas diagnósticas. Entonces, en ayudas diagnósticas nosotros hacemos estas 7 preguntas, que son lo que la guía de hipertensión y diabetes pide, ¿cierto? Entonces, siempre debemos mandar una glicemia a todo paciente hipertenso mínimo una vez al año. ¿Qué hemos encontrado aquí? Nosotros encontramos en la evaluación realizada desde el 2009 que muchos de los usuarios con glicemias mayores de 100 no se les hacía la PTGO. Ojo, se le debe hacer a todo paciente con glicemia mayor de 100, no de 110, como piensan algunos, que a veces no, que es entre 110, no, es mayor de 100. En pacientes, aquí es importante eso y lo hemos encontrado, claro que han mejorado un poco. El LDL también lo preguntamos, eso ahorita lo ahondamos. El LDL lo vamos a ahondar ahorita, entonces no voy a pasar. Luego preguntamos por el citoquímico de orina. Si el citoquímico de orina hay que hacerlo una vez al año, si es anormal, si tiene, o sea, es decir, si tiene hematuria, proteinuria o cilindruria, entonces ¿qué hacemos? Pues debemos repetir el citoquímico o hacer otras pruebas complementarias, ¿cierto? Creatinina, ahí observamos que hay muy buen cumplimiento en la creatinina. Entonces, la historia clínica de creatinina generalmente siempre la mandan. Lo importante es que siempre que yo mando una creatinina debo calcular la tasa de filtración glomerular. Recuerden que con la tasa de filtración glomerular y con la microalbuminuria es que yo defino el riesgo renal, ¿cierto?, de este paciente. Entonces, ¿qué encontramos? Que creatinina sí está, pero no está la tasa. Últimamente, ¿qué hemos encontrado muy interesante? Y es que en algunas instituciones ya ordenan la creatinina y el mismo software o el formato le calcula la tasa. Y eso le facilita al médico, porque al médico le toca calcular la tasa. Y eso siempre, pues, claro que eso es una formulita, pero se demora. Entonces es muy rico que de una vez le calcule, porque pues eso facilita la historia clínica.
Hemoglobina glicosilada en personas con diabetes. Ojo, recuerden que la hemoglobina glicosilada, yo debo hacerle cada 6 meses a todo diabético hemoglobina glicosilada. El control del diabético se hace con hemoglobina glicosilada. Cuando está la hemoglobina, no está en 7, en menos de 7, claro que en pacientes con enfermedad renal crónica se permite hasta 7,5, pero digamos un paciente normal, menos de 7, entonces yo debo hacerle control con hemoglobina glicosilada cada 3 meses, y en el paciente controlado cada 6 meses. Recuerden eso. Listo. Aquí también hemos encontrado algunas cositas. Por ejemplo, con pacientes con hemoglobina glicosilada de 8, que no se le hace intervención y se queda igual manejo, y mantienen esos pacientes con esas hemoglobinas de 8, 9, las hemoglobinas glicosiladas por 1 año y no se le hace como intervención. Eso lo hemos encontrado en algunas historias clínicas y eso hay que evaluarlo porque realmente recuerden que tenemos que mantener el paciente controlado para evitar complicaciones. La medición de microalbuminuria. En la medición de microalbuminuria, recuerden que a todo paciente diabético hay que hacerle una microalbuminuria mínimo 1 vez al año, porque vamos a calcular el riesgo renal con la tasa y la microalbuminuria. Bueno, glicemia. Encontramos en la evaluación realizada desde el 2009 que muchos de los usuarios con glicemias mayores de 100 no se les hizo la PTGO, ¿cierto? En pacientes con prediabetes se recomienda, recuerden, una pérdida del peso corporal de al menos 7%, una actividad física moderada durante al menos 150 minutos a la semana. La consejería y el seguimiento estrechos parecen ser claves para el éxito de las medidas terapéuticas. Y cada año debe realizarse a estos pacientes una glicemia en ayunas, como les decía yo. ¿Cierto? Esto está en Diabetes Care. Y miren que aquí está muy claro, glicemia en ayunas alterada y la hemoglobina glicosilada. Eso tampoco lo vamos a ahondar, porque recuerden que esto lo vimos con el doctor Robles. Ahora sí, vámonos para el perfil lipídico. Entonces, en el perfil lipídico, recordar que la meta del LDL se define según la clasificación del riesgo. Siempre. Y recuerden que la placa de ateroma es principalmente debida al aumento del LDL. Y este ítem del LDL es el que más ha fallado la ciudad, porque la meta no la definen de acuerdo a la clasificación. Si yo no clasifico el riesgo del paciente, entonces no puedo definir la meta del LDL, ¿cierto? Entonces, un LDL mayor de 180 de entrada de iniciar tratamiento con estatinas. Recuerden que la dosis terapéutica de lovastatina puede ir hasta 80 miligramos día. Y ojo, cuando se da lovastatina, pedir transaminasas siempre y cuando el paciente se queje de dolor muscular. También recuerden que el ezetimibe más simvastatina es muy efectivo para bajar el LDL. A los pacientes con perfiles lipídicos sin metas, recuerden que hay que hacer un control cada 8 a 12 semanas, o sea, puede hacerle control cada 3 meses hasta que llegue a metas. Otra cosa que es muy importante aquí en el LDL es que el hipotiroidismo puede elevar el colesterol. Entonces, primero controlar TSH y luego pensar en colocar lovastatina. Recuerden el TSH, el 30% de la población adulta es hipotiroidea. Entonces, siempre tengo que pensar TSH, pido TSH, ¿cierto? Y el LDL y el HDL son los que más aportan al riesgo. En triglicéridos, la meta, ustedes saben que debe ser menor de 150. Y si el paciente no está en metas, ¿qué se recomienda? Cambios terapéuticos en el estilo de vida. Y el omega 3 es bueno. Se ha visto que el impacto cardiovascular en este momento no está tan claro, su efecto es más como un antioxidante, sin embargo, hay que seguirlo recomendando a dosis de 1 gramo al día. Recuerden que el omega 3, el laboratorio, el EPAX, aquí en Colombia, es el único que realmente está demostrado pues que sirve, que es del laboratorio ProCaps. Y no debe colocarse en la luz porque se inactiva. Entonces, es muy importante y quiero sentarme aquí en el tema de perfil lipídico porque yo quiero que ustedes aprendan a clasificar el riesgo, ¿cierto? Entonces, miren, recordemos cuáles son los factores de riesgo mayores para enfermedad coronaria. Tenemos la hipertensión, o sea, paciente que ya está diagnosticado como hipertenso, o así esté controlado, pero es hipertenso. Tabaquismo, la edad,
recuerden la edad, recuerden el HDL y el evento coronario familiar de primer grado de consanguinidad en un hombre menor de 55 y una mujer menor de 65. Entonces tenemos ya estos 5 factores, ¿cierto? Y ahora vamos a ver la clasificación. Entonces vamos a poner un ejemplo. Digamos, una paciente tiene 60 años. Entonces, miren acá. Digamos que es una paciente que tiene 60 años. Aquí tenemos edad de hombre mayor o igual a 45, mujer mayor a 55. Ya tiene un factor de riesgo porque tendría 60, ¿cierto? Digamos que es fumadora, ya tendría 2, ¿cierto? Y si es hipertensa, pues ya tiene 3 factores de riesgo. Digamos que no tiene antecedentes familiares y el HDL está en 50. Entonces tiene 3 factores de riesgo. Entonces nos vamos a esta tabla, que es la que clasifica el LDL, que está en el ATP3. Entonces miren, por ejemplo en este caso, digamos que esta paciente le calcularon el Framingham y tenía un Framingham del 15. Entonces es una paciente que tiene 2 o más factores de riesgo, que los vimos atrás, ¿se acuerdan? Y tiene un Framingham del 10 al 20, o sea, tiene un Framingham del 15, o sea, que ¿cuál es el riesgo? Riesgo moderadamente alto. Si tiene un Framingham menor del 10, riesgo moderado. Todo paciente con diabetes ya es riesgo alto. Todo paciente con diabetes es riesgo alto, ¿cierto? Y con un Framingham del 20. Y el riesgo bajo es un 0 o un factor de riesgo. Entonces miren que generalmente, si ustedes van a ver, ya el paciente hipertenso de por sí, ya es riesgo moderado. Casi que es riesgo moderado porque usted tiene una hipertensión que es un factor de riesgo y digamos que la edad, a menos de que sea un jovencito. Entonces generalmente toda la meta del LDL debe estar en menos de 130 y en todo diabético debe estar en menos de 100. Entonces miren aquí, riesgo alto, la meta es menos de 100, moderadamente alto menos de 130, moderado también en menos de 130 y riesgo bajo menos de 160. Entonces aquí les quedó claro cómo se clasifica el riesgo para los pacientes que están, para los estudiantes que están haciendo el curso. Aquí está claro cómo se clasifica el riesgo. Deben abrir esta tablita y revisar aquí cómo se clasifica el riesgo según el ATP3 para la LDL. Bueno, continuemos con los otros temas que evaluamos en el instrumento. Entonces tenemos el tema de apoyo familiar, importantísimo. Una persona con enfermedad vascular, hay que preguntar si tiene apoyo familiar o social para el tema de los cuidados en el hogar, porque si es un hombre, bueno, si es la esposa, qué dieta le tiene, el tema de la aplicación de los medicamentos, el ejercicio, pues todo ese estímulo y toda esa red de apoyo familiar que debe tener este paciente crónico. Es muy importante por eso indagar por el apoyo familiar. Las remisiones. Recuerden que toda persona con diabetes hay que remitirla una vez al año a oftalmología. Una vez al año a oftalmología. Y toda la persona con enfermedad renal crónica debe ser remitida a médico internista. Y recuerden lo que nos dijo el doctor Mercado. Todo paciente ya con estadio 3 debe ser evaluado mínimo una vez por nefrólogo. A partir de estadio 3. Entonces, para que lo recordemos, entonces siempre paciente con enfermedad renal crónica, que lo evalúe el internista. Bueno, el tema de la clasificación, esta parte es muy importante y se registró la clasificación del riesgo. Entonces, siempre tenemos que clasificar el riesgo global del paciente, porque el paciente vascular hay que manejarlo por metas. Entonces, yo en la anamnesis, en el examen físico, identifico hallazgos positivos y lo trabajo por metas, ¿cierto? Entonces, esas metas de presión arterial, meta del LDL, entonces, al trabajarlo por metas, yo identifico que tengo que intervenir, que no estén metas. Entonces, clasifico el riesgo para poder definir las metas y después registro el plan de atención de acuerdo a la clasificación del riesgo. Hay instituciones que van muy adelante en esta historia. ¿Por qué? En el formato de historia clínica. Porque resulta que cuando yo diligencio la historia clínica, el software me clasifica de una vez el riesgo, me hace el Framingham. Y eso le facilita mucho al médico, porque el médico ya se orienta. Tengo un Framingham de tanto, ya tengo clasificado el paciente. Entonces es muy bueno a veces clasificarlo así, porque mejora la adherencia. Bueno, y hay otra última pregunta que es evidencia de adherencia del programa o atención de los riesgos de enfermedades vasculares,
sea, que tiene que ver más que todo con la asistencia del paciente, que se toma los medicamentos, que es juicioso pues como con las orientaciones del médico. Aquí está la clasificación del riesgo global. Ustedes miren, toda lesión de órgano blanco ya es riesgo muy alto, todo paciente diabético es alto, las dislipidemias primarias, generalmente el síndrome metabólico es riesgo intermedio, ¿cierto? Y en un factor de riesgo bajo. Entonces recuerden la clasificación del Framingham, que es la posibilidad a 10 años de que ocurra ¿qué? Un evento coronario, mientras que el SCORE es la posibilidad de 10 años de muerte. Son dos clasificaciones diferentes, y el SCORE es europeo y el Framingham pues es norteamericano. Bueno, por último nosotros decidimos implementar dos indicadores a partir del año 2013 que nos permiten más o menos mirar cómo está el paciente como una fotografía, si está controlado o no está controlado. ¿En qué? En presión y en diabetes. Entonces, por eso esta pregunta, si el usuario es hipertenso y tiene más de 6 meses en tratamiento, sus cifras de presión arterial están en metas. Esa es la pregunta que hacemos. Y si es diabético y tiene más de 6 meses en tratamiento, si la hemoglobina glicosilada está menor de 7. ¿Cierto? Entonces, estos indicadores de resultados en hipertensión y en diabetes son importantes evaluarlos porque nos permiten decir, bueno, si estamos teniendo pacientes controlados o están muy descontrolados. Ahorita vamos a mirar cuáles son los resultados. Bueno, entonces ya pasamos a la segunda fase. Ya les presenté el instrumento. Si tienen alguna duda con la calificación del instrumento, pueden preguntar. Estos son los ítems que nosotros preguntamos. Ahora vamos a la segunda parte de la teleconferencia, que es la presentación de resultados de la ciudad. Entonces, miren, nosotros evaluamos con esta escala. Ustedes ven que está semaforizada, de mínimo hasta medio, o sea, de 0 a 70 a 69 está en rojo, adecuado desde 70 a 89 y avanzados de 90 a 100, o sea, el verdecito. La idea es que todos estemos en avanzado, todos, pero digamos que en un adecuado ahí vamos bien, pero el rojo por eso es hasta 70, que significa que siempre hay que empezar a montar planes de mejora cuando encontramos esto en rojo. Bueno, ¿qué vemos aquí? Miren, ¿qué hemos encontrado? Entonces, en tabaquismo, ustedes observan que viene en un medio, en un rojito, y sube a un adecuado. O sea, en el año 2013 se mejoró todo lo que fue el tema de la indagación, o sea, de preguntar si el paciente fuma, y si el paciente fuma, en todo el tema de intervención. Recuerden que nosotros evaluamos las dos cosas, la anamnesis, la indagación y también la intervención. En sedentarismo, miren en sedentarismo cómo estábamos en un adecuado y bajamos al rojito, un medio. ¿Por qué? Porque resulta que ustedes saben que la medicina va actualizándose, se va actualizando todo el tiempo. Entonces antes podíamos decir, haga ejercicio mínimo 3 veces a la semana, 30 minutos, ya eran 90, no eran 150, como ahora. Entonces si nosotros no nos venimos actualizando como viene la evidencia, entonces vamos dando recomendaciones que en ese momento ya no son pertinentes. Entonces, bajó. Además, otra cosa muy importante del sedentarismo es que hay que fortalecer la calidad de la anamnesis, lo que yo les decía. Hace ejercicio, sí, pero ¿cuánto? O sea, ejercicio regular, eso no me dice nada. Entonces hay que fortalecer esa calidad del registro en la anamnesis. En dieta, miren que también estábamos en adecuado y bajamos bastante hasta un incipiente. Entonces, aquí también hay que fortalecer todo el tema de la educación en dieta. Recuerden, y la idea sería que trabajáramos esto con una nutricionista, pues si tenemos en nuestras instituciones, como trabajar en equipo para fortalecer este tema de la dieta. Presión. Miren cómo aquí llegamos hasta un avanzado, significa que tomamos la presión arterial a todos los pacientes y las intervenimos. Sin embargo, mire, estamos en adecuado, pero estamos en un 78. Aquí sí yo pienso que habría que montar plan de mejora, porque, o sea, presión arterial es fundamental en el examen físico de un paciente. Si yo tengo una presión arterial alterada, tengo que intervenir. Lo que pasa aquí también, lo que yo les decía ahorita, muchas veces es que son pacientes que no son adherentes,
Entonces el médico no le sube el medicamento porque sabe que no es adherente, pero entonces eso hay que consignarlo en el plan de manejo, porque si se consigna ahí, lógico que uno no le va a colocar un no a esa intervención porque está explicado el por qué. El tema es que como no escribimos, entonces es muy difícil y ahí es donde dice uno, no intervino, y eso se fue en un no. En obesidad o sobrepeso, lo que yo les decía, aquí yo que evalúo la intervención, o sea que se remitió al nutricionista, pero no tengo un indicador de resultado que me diga bajó de un IMC de 30 a un IMC de 27. Y ahí es donde yo les digo, hay que empezar a implementar indicadores de resultado que me permitan evaluar la efectividad de ese tratamiento con la nutricionista, de ese tratamiento con el equipo interdisciplinario. Exámenes de laboratorio, ayudas diagnósticas. Miren cómo mejoramos, y hay que felicitar a la ciudad en este punto, pues porque quedó en un adecuado. Estaban en un rojito, en un medio, y subieron a un adecuado. Es decir, casi que a todas las glicemias mayores de 100 se les está haciendo PTGO. A veces es que no encontramos las glicemias en todo un año, entonces ahí se iría en un sin dato, ¿cierto? Porque como no está la glicemia en todo paciente hipertenso, aquí la pregunta es para hipertensos. En el LDL, miren que sigue siendo muy bajito. ¿Por qué? Porque no estamos interviniendo el LDL de acuerdo a la clasificación del riesgo, entonces hay que fortalecer eso. En creatinina, les decía yo, ¿se acuerdan? Que vivamos muy bien. Miren, estamos en un avanzado. Sí, tomamos la creatinina una vez al año siempre, pero ¿qué pasa? No calculamos la tasa de filtración glomerular, que aquí no la traje pues porque no le estaba dando pues como la importancia y porque les estoy contando que realmente la creatinina sí está bien, pero la tasa de filtración hay que fortalecerla, el cálculo de la tasa. Hemoglobina glicosilada alterada. En hemoglobina glicosilada alterada, miren cómo mejoramos. La ciudad mejoró mucho y también hay que felicitar a la ciudad porque aquí realmente sí creo que haya sido un avance muy importante y yo me siento muy feliz con este resultado. ¿Por qué? Porque primero, inicialmente empezamos con un control del diabético con glicemias, no con hemoglobina glicosilada. Y miren, ahora sí estamos haciendo seguimiento con hemoglobinas glicosiladas, que es maravilloso, Microalbuminuria, hemos subido de un 6 a un 31%. Hemos subido de un 6 al 31%, pues ahí vamos lentamente, pero recuerden que es fundamental la microalbuminuria mínimo una vez al año, que la combino con la tasa de filtración glomerular y defino el riesgo renal del paciente. Eso ya lo vimos con el doctor Álvaro Mercado. Remisiones. Aquí evaluamos oftalmología y nefrología o medicina interna para enfermedad renal crónica. Estamos en un medio, hay que fortalecer este punto. La clasificación del riesgo, estamos en un adecuado. Ustedes ven que de todas formas empezamos con un 81, estamos en un 87, y eso sí se ve por los formatos, o sea, porque los software están clasificando, haciendo el cálculo del Framingham, y eso pues mejora muchísimo todo el tema de la implementación del programa. Y en el plan de manejo, miren cómo hemos bajado, porque el tema de la inercia médica es algo que se ve, puede ser, o sea, yo digo, podría ser la inercia médica, o sea, encontramos positivos y no los intervenimos en el plan de manejo, o puede ser que no los registre. Pero recuerden que como nosotros evaluamos el registro, ya nos tocaría especular sobre el tema y entonces no podemos. Y en apoyo familiar, miren qué tan duro esto, porque tenemos esto pues en 19%, o sea, no hay apoyo familiar. Entonces, o no hay apoyo familiar o no preguntamos si hay apoyo familiar. Y aquí están los indicadores de resultado. En indicadores de resultado, en hipertensión, ustedes ven que es el 86% de pacientes controlados al momento de la evaluación. Un resultado similar encontró la dirección seccional en los años anteriores, pero cruzándolo con los eventos coronarios que se analizaron durante ese mismo periodo, pues se permitió concluir que muchos de estos datos no son confiables. Es decir, hay que fortalecer la calidad del dato de la toma de la presión arterial. Y también el tema de la inercia médica es otro asunto que debemos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan, en las estadísticas, por ejemplo, en Estados Unidos muestran, por ejemplo, para el 2008, un control de hipertensión del 46%. Nosotros no, o sea,
para tener un control. Claro que como ustedes saben que esto no significa que haya un control, es al momento de la evaluación encontramos un control del 86, ¿cierto? Es diferente, ¿cierto? En diabetes sí se encontró, miren cómo subió de un 51 a 66, un control de 66% que es relativamente similar en el mundo, y esto concuerda con lo de la hemoglobina glicosilada. Ustedes miren que subió el resultado, subió mucho, subió de un rojito a un amarillito, que es un adecuado. Entonces, ahí miren que subió de 51 a 66, es un hallazgo, es un logro muy importante de ciudad, pero sin embargo hay que redoblar esfuerzos para trabajar en este mundo, en este punto. Y para mejorar este resultado hay que asegurarse que las personas con diabetes puedan adquirir esos conocimientos y esas habilidades necesarias para cuidarse a sí mismas, mediante, ojalá, el ingreso a un programa educativo estructurado desde el momento del diagnóstico. O sea, ¿qué dice la ALA? Idealmente, eso es lo efectivo. Así que los invito a trascender, pues, desde el cumplimiento de coberturas hacia la implementación de un programa integral y con calidad, de modo que todos seamos partícipes de impactar en la salud y en la disminución de complicaciones de alto costo. Ustedes saben que la prevalencia de hipertensión en Medellín está en un 18.3, fumar en un 23%, el colesterol total mayor de 200 en un 61%, y el HDL bajo en un 87%. ¿Ustedes pueden creer eso? Como dice un profesor que escuché, hay una discordancia evolutiva, hay modificaciones en la dieta y los estilos de vida sin cambios paralelos en el estilo de vida mismo. Nuestros abuelos les tocaba trabajar en el campo, hacer ejercicio, y ahora nosotros estamos en un computador comiendo lo mismo que comían nuestros abuelos, que tenían que hacer ejercicio por un montón, y nosotros no tenemos ese hábito del ejercicio y ese hábito de comer saludable. Se han hecho estudios en algunas IPS de Medellín analizando los pacientes con complicaciones de eventos coronarios derivados de hipertensión y diabetes, y se ha encontrado que de 10 pacientes, 4 no estaban asistiendo al programa. Por eso es que todo este tema de la prevención cobra importancia. Es muy importante siempre, todo hipertenso, hacerle la glicemia, mínimo una vez al año, porque yo debo estar pensando, ojo, este paciente le puede dar diabetes, y al paciente diabético tomarle la presión. Y cuando estamos en el programa de adulto, también, siempre, estar pensando siempre en la posibilidad de una enfermedad crónica. Bueno. Entonces, yo quiero aquí mencionarles cuáles son las conclusiones más importantes. Primero, fortalecer la experticia en la clasificación del riesgo del paciente. Si nos clasifica el software, pues muy rico, si no, pues fortalecemos nosotros esa experticia para clasificar al paciente. Sensibilizar y estandarizar el personal asistencial en el ejercicio de cocinar un plan de manejo, derivado del análisis de los riesgos positivos. Recuerden que el paciente vascular lo vamos a trabajar por metas, eso hay que tenerlo en la cabeza. ¿Qué hacer? Entonces, nosotros acá les proponemos, vamos a mirar unas posibles causas. Como les decía yo a ustedes, para la gente que está aquí, que está participando y que está haciendo el curso vascular, la idea es que el último foro es sobre esto. Ustedes van a hacer unas propuestas de lo que ustedes creen que podría mejorar el programa de riesgo cardiovascular. Eso hay que escribirlo, se inspiran, lo hacen con todas las ganas, porque eso es importante que lo construyamos juntos. Estas son unas cosas que nosotros decimos que son posibles causas que podrían estar afectando que ese programa todavía no esté en un adecuado, ni esté en un avanzado. Entonces, primero, enfoque de proceso basado en calidad. Ustedes recuerdan que nosotros en la ciudad hemos venido trabajando todo el ciclo PHBA, es el ciclo de mejoramiento continuo. Entonces, enfocar este programa con enfoque de calidad es documentar el programa de riesgo, cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a medir, qué espero, cuáles son los objetivos, cuáles son los indicadores de resultado que me permiten a mí decir, este programa está funcionando o no. Todo eso lo tengo que documentar, escribir en un proceso, ¿cierto? Y después ejecuto lo que yo escribí en ese proceso, lo que creo que debe ser, y después empiezo a medir, y ya puedo decir, mi programa, miren estos indicadores de resultado, algunos indicadores de proceso. Bueno, ¿qué pensamos que también podría ser una causa de por qué no está funcionando, o el programa está
ahí, como en medio, está en medio, realmente está en medio del programa. Barreras de tipo administrativo. Ustedes saben que hay barreras de tipo administrativo que dificultan, pues, todo el tema de exámenes de laboratorio, remisiones, ¿cierto? El manejo que se le debe dar al paciente. La rotación del personal. Hay mucha rotación del personal. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, yo en el proceso de definir capacitación continua de los médicos, yo estoy continuamente capacitándolos, pero si la rotación del personal es muy alta, entonces yo estoy perdiendo ese esfuerzo de capacitar. Debilidad de los procesos de auditoría interna, fundamental. O sea, la idea es que en este programa de riesgo vascular, ojalá se auditaran las historias clínicas, una auditoría interna, ya que los mismos auditores de la institución auditen el programa. ¿Para qué? Para que identifiquen cuáles son las oportunidades de mejora y llamen a médico por médico, vea, usted está fallando en esto, hay que trabajarle a esto. Listo. Falta de políticas de evaluación del desempeño, es también muy importante, ¿cierto? Mirar, estimular a los que están haciendo el trabajo bien. Debilidades en el abordaje de un enfoque multidisciplinario, fundamental. Y aquí es donde yo les digo, debe ser un enfoque multidisciplinario, porque es que, por ejemplo, en el tema de obesidad, que eso es una de las cosas que a mí me preocupa, me deja muy preocupada, tiene que ser multidisciplinario, hay que abordar a ese paciente con un enfoque integral, porque recuerden, los determinantes socioculturales de la enfermedad impiden que el paciente se adhiera. Definición y seguimiento de indicadores de proceso y resultado, lo que ahorita les conté, pues que todo esto va a dar ciclo PHBA, y dificultades en el proceso de referencia y contrarreferencia. En el ámbito institucional, en el consultorio, ¿qué pensamos que qué fallas podrían haber? Falta de adherencia del equipo de salud a la guía, claro. Digamos que si la institución no tiene un programa de capacitación continuo, donde esté constantemente capacitando a los pacientes, y hay una rotación muy alta de personal, generalmente estos médicos no se adhieren. Y lo hemos visto claro, miren, llegamos a la institución, y encontramos unas historias completamente desfasadas del resto. Y es que fue que el médico se fue y tuvieron que meter un médico de un médico de consulta externa, lo metieron al programa mientras tanto y les tiró la evaluación de historias clínicas. Porque realmente es importante que estén los médicos con una experticia, pues ya trabajando todo el tema de vascular. El tema de redes de apoyo, recuerden que siempre tenemos que tener en cuenta las redes de apoyo dentro del consultorio. Pacientes que no podamos ver resultados, entonces redes de apoyo. Debilidades en la indagación, lo que yo les decía, hay que fortalecer la indagación. No es, ¿hace ejercicio? Sí, listo, ejercicio. ¿Usted fuma? Sí, fuma. No, hay que fortalecer eso, hay que mejorar esa calidad de la anamnesis. Empoderamiento del usuario. Pensamos que es importante también el tema del empoderamiento del usuario. O sea, el usuario debe empoderarse de su enfermedad. ¿Y cómo lo consigue? Lo consigue enseñándole al paciente qué es lo que tiene, cómo lo puede abordar, haciéndolo consciente como de toda esta parte para poder empoderar. El tema de la inercia médica, que eso se ha visto y es claro, la oportunidad de la remisión y efectividad en el manejo. A veces nos demoramos para remitir, a veces nos demoramos para realizar un manejo. Entonces, y eso también lo vemos. Dificultades en el tipo y calidad de la educación. Por ejemplo, sí, entonces en el plan de manejo, haga ejercicio. Pero entonces, ¿qué tipo de ejercicio? ¿Cada cuánto? ¿Cómo? Porque si yo pongo haga ejercicio, y lo hemos visto muchas veces, plan de manejo, hacer ejercicio. Hay que fortalecer esa calidad de esa educación. Y el reconocimiento del otro a través de una relación horizontal. Nosotros en la relación médico-paciente manejamos relaciones de poder. Hay que horizontalizar esa relación, entender al otro, ponerse en los zapatos del otro, como decía el doctor José Posada, ¿se acuerdan? En la teleconferencia de comunicación. Estrategias. Yo pienso que capacitación continuada al equipo de salud es fundamental. La comunicación con el usuario, fundamental. Una cosa es lo que yo le digo al paciente y otra cosa es lo que él me entiende. Miren, nosotros hicimos el ejercicio en un proyecto que hicimos de comunicación con el usuario. Nos entrábamos al consultorio y el médico le daba la explicación. Salíamos y le preguntábamos al paciente, ¿qué le enseñó el médico? Ah, no, a mí el médico no me dijo nada, respondía. Porque, ¿entendió? Sí.
al paciente a veces le da miedo decir que no entendió, o le da miedo preguntar, porque se siente inferior. Entonces, es muy importante el tema de la comunicación con el usuario, establecer un contacto y una comunicación, como decía el doctor José Posada. Y definición del programa con enfoque de proceso, que es lo que les decía yo, de documentar el proceso, establecer unos objetivos, establecer unos indicadores de resultado y empezar a trabajar para que eso se llegue a dar en algún momento determinado. Aquí en estrategias para el diabético, yo creo que es importante que empecemos a pensar cómo el paciente con diabetes debe entrar en un programa educativo estructurado desde el momento del diagnóstico. Dice la ALAD del 2013 que el programa podría incluir sesiones grupales de 5 a 10 personas y que debe ser dictado por un educador en diabetes certificado. Los estudios han demostrado que debe ser más o menos de 2 años y que esto reduce la hemoglobina glicosilada en 1.4. Entonces es importante que tengamos eso. Ustedes saben, la prevalencia en Colombia en diabetes es de 2 millones, 67.000 más o menos, y el número de personas con diabetes mellitus no diagnosticada está alrededor de 950.000. O sea que imagínense. O sea, todo lo que hay que trabajar para empezar a captar a estos pacientes tempranamente, a todos estos hipertensos que pueden tener diabetes, inclusive a cualquier paciente que sea el paciente mayor de 45 años. Bueno, ¿qué debemos hacer en el ámbito municipal? Pues la idea es que el municipio y la Secretaría esté acompañando permanentemente a todas las instituciones en el programa de riesgo cardiovascular, asegurar desde la EPS y la Secretaría la disponibilidad de redes de apoyo. Aquí yo creo que nosotros vamos a trabajar un curso y están cordialmente invitados. Es entre agosto-septiembre, el curso que se va a trabajar en redes de apoyo para identificar qué redes hay en la ciudad, cómo podríamos empezar a utilizar esas redes y empezar a hacer una interacción, porque tenemos que empezar a articular todos esos esfuerzos para un bien común. En articulación intersectorial e interinstitucional, asegurando un enfoque integral. Aquí hay una pregunta que yo me hago: ¿cómo abordamos el tema de información, educación y comunicación en las enfermedades cardiovasculares? ¿Cómo articulamos también con el equipo de APS de la ciudad para lograr impactar en un continuo de atención? Lo que yo les decía, por ejemplo, el tema de políticas. Y les cuento una cosa, que es tenaz. Tuve la oportunidad pues, de viajar a diferentes lugares y en muchas partes del país no venden una Coca-Cola, pues no venden una gaseosa light sin azúcar. Si usted va a tomarse un jugo, todos los jugos son con azúcar, no venden sin azúcar. O sea, no hay opciones para el paciente diabético. Esto hay que trabajarlo desde el Estado. O sea, desde el Estado hay que empezar a plantear cómo hacemos para que se le puedan brindar a estos pacientes pues mejores oportunidades, porque imagínense un paciente que es diabético y no se puede, tiene que tomarse un jugo obligatoriamente con azúcar porque no venden jugos sin azúcar. Entonces esta parte me parece que es importante trabajarla desde un enfoque intersectorial. Otra cosa importante, fortalecer la investigación local. O sea, es importantísimo que nosotros conozcamos nuestros problemas, porque las investigaciones de Estados Unidos y de otras poblaciones, listo, súper importantes, pero nosotros tenemos que empezar a conocer nuestros problemas para poder decidir acciones adecuadas a nuestros contextos. Desarrollar estrategias o modelos educativos que favorezcan el empoderamiento de los usuarios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el usuario es corresponsable en la toma de decisiones terapéuticas. Involucrar a las ciencias sociales, fundamental también, porque los determinantes socioculturales son importantes para asegurar la adherencia del paciente, involucrar a la familia, a la comunidad, fortalecer la participación comunitaria, fortalecer la rectoría por parte del Estado de la política de formación de profesionales. Yo creo que esta parte también es muy importante y es que, miren, muchas veces nosotros nos formamos con un enfoque que no está adecuado a nuestra realidad social y a nuestros contextos sociales. Entonces, no nos enseñan y no nos dan herramientas para comunicarnos con el usuario. Eso es una cosa que uno sale con una gran falencia como médico en ese punto. No sabe cómo enseñarle al paciente, cómo educarlo, cómo conectarse con él.
Otra cosa es que uno sale pensando en las investigaciones de, mil investigaciones de, pues, muy especializadas y no salimos pensando en que tenemos que trabajar en nuestra población, que el 45% de la población vive en pobreza absoluta. Pues, o sea, son cosas que también hay que adecuar. Trabajar en las universidades es un cambio de paradigma enfocado en la morbilidad hacia la atención centrada en la salud. Esto también es fundamental, o sea, empezar a trabajar en lo que estamos diciendo, en prevención. Miren que por eso la charla del doctor Robles era tan importante, porque era prevención del paciente diabético. Prevención, o sea, ¿qué podemos hacer antes de, para retrasar el proceso de? Porque es una enfermedad crónica. Si ustedes saben que enfermedad crónica es que siempre va a avanzar. Lo que podemos hacer nosotros es retrasarla en el tiempo. Entonces, por eso es tan importante trabajar en el tema de la prevención. Y lo que les decía ahorita, evaluar el modelo de formación acercándolo a nuestras realidades sociales. Finalmente, quisiera expresar que construir país significa que cada persona, desde nuestro hacer, entreguemos lo mejor. Podemos capacitarnos, tener experticia y tener disponibilidad de recursos, pero si nuestra voluntad depende de otros intereses diferentes a la entrega hacia el otro, no hay programa que montar, ni país que construir. Cada uno, desde nuestro hacer, estamos construyendo país, si lo hacemos bien, si lo hacemos con calidad, si lo hacemos con compromiso. Entonces, les agradezco mucho. Si tienen alguna pregunta, pues ahí está. A ver, vamos a mirar qué preguntas hay. Bueno, aquí vamos a las preguntas. Lina María que pone una carita feliz, Luis Eduardo, Rubén Antonio, James, Hospital Salgar, Mari, Gloria Sofía, Catarina Posada. Vamos a mirar. Bueno, Ivonne, de Huila. Para la identificación del riesgo cardiovascular no influye el cambio de la edad de la ocurrencia de hipertensión, según la nueva clínica de hipertensión, donde dice que la población a riesgo de padecer hipertensión es la mayor de 35 años. No, mira, recuerda que como estamos haciendo la clasificación global del riesgo, y en la clasificación global del riesgo están los factores de riesgo mayores, y uno de ellos es la edad, y uno de ellos es la hipertensión. Independientemente de la edad en que se presente la hipertensión, ya es un factor de riesgo mayor. Prosalco, muchas gracias por su exposición, es muy útil para autoevaluarnos. No me queda claro la clasificación de los riesgos. Empleaba solo Framingham de bajo menos de 10 a muy alto mayor de 40. Y en base a él estaban las metas del LDL. Entonces hay que sacar dos riesgos aparte, uno global y otro para determinar metas del LDL, o son equiparables. Es que no alcanzo a comparar las tablas que muestro. Gracias por su atención. Muy bien. Muy buena pregunta. Sí, vámonos a la tabla para que la volvamos a repetir, para que ustedes la tengan ahí presente. Recuerda que esta tabla de clasificación, esta es. Entonces recuerden que esta tabla para clasificar es para definir cuál es la meta del LDL que yo voy a trabajar. Entonces, por ejemplo, como decíamos acá, todo paciente, no es mayor del 40, es mayor del 20, todo paciente con un Framingham mayor del 20 es riesgo alto, claro, ¿cierto? Riesgo moderadamente alto y riesgo moderado es simplemente si tú tienes dos o más factores de riesgo y el riesgo a 10 años en el Framingham es de 10 al 20, es moderadamente alto y riesgo moderado menos del 10. Pero miren que la meta sigue siendo menos de 130 para los dos. O sea, para los dos, el riesgo moderadamente alto y el riesgo moderado, la meta del LDL debe ser menos de 130. Listo. Sí. El paciente con glicosilada mayor de 7 se le ajusta manejo, se puede evaluar antes de los 3 meses con glicemias y más si está con insulina. Claro que sí. Claro que sí. Recuerden que
la hemoglobina glicosilada es para el seguimiento, pero cuando yo ya voy a hacer control de la insulina, ajustar las dosis, claro que se hace con glicemia y con el automonitoreo del paciente, yo hago el ajuste, ¿cierto? Pero el control, o sea, por ejemplo, este paciente con hemoglobina glicosilada mayor de 7, yo le haría un control de hemoglobina glicosilada a los 3 meses. Y antes le haría el ajuste, claro, con glicemias. 20 minutos de consulta limitan de algún modo lograr excelentes registros de educación efectiva. Esta variable ha sido evaluada. Sí, mira, la idea es que nosotros quisiéramos y estamos trabajando que idealmente la consulta sea de 30 minutos, porque realmente hay mucho para trabajar. Algunas veces, por ejemplo, los ingresos pueden ser de más, y la consulta de 30 minutos. Sí, la idea es que se trabaje eso y se pueda llegar a alcanzar. Algunas instituciones ya lo tienen así, de 30 minutos. Porque es que 20 minutos realmente es muy poquito. Gracias, muchas gracias doctora, excelente conferencia, felicitaciones, gracias por compartir, muchas gracias. Aquí hay una pregunta que viene de una compañera que dice que quiere repetir qué evalúa el Framingham y qué evalúa el SCORE. Recuerden que el Framingham evalúa el riesgo a tener un evento coronario en los 10 años, mientras que el SCORE es el riesgo a morir. Es diferente, son dos evaluaciones, son dos clasificaciones de riesgo diferentes. Nosotros generalmente hemos adoptado el Framingham, pero son dos clasificaciones, está el SCORE y está el Framingham. Ángela, para el hipertenso nuevo se debe manejar con losartán una vez al día. Recuerden que sí, usted puede iniciar con losartán, no hay ningún problema. El tema es que este tema de hipertensión, sí quisiera que ustedes lo revisaran con la teleconferencia que quedó grabada de la nueva guide de hipertensión, que ahí dice cómo debemos empezar con, podría ser con losartán o con un inhibidor de ECA, o a veces cuando podemos empezar a combinar, ¿cierto? Pero eso está muy bien definido en la guide de hipertensión para que escuchen la teleconferencia, que los invito. Recuerden que esas teleconferencias están en YouTube, en Nacer, Salud Sexual y Reproductiva. Ahí están todas las teleconferencias y entonces ustedes las pueden mirar ahí. Ah, sí, para ti. Bueno, aquí hay una pregunta muy interesante de ejercicio que me hacen, que dice, recuerden que para estimar la frecuencia cardíaca máxima cuando usted está haciendo ejercicio, la intensidad, usted la puede estimar de forma indirecta, es menos precisa y es restando 220 a la edad. Es decir, una persona que tiene 50 años, 220 menos 50, subiría 120 latidos por minuto. También es muy importante tener una cosa, y es que se considera, pues como norma general, que en una persona sana, que no toma medicación para el corazón, los valores de frecuencia cardíaca durante un ejercicio de intensidad moderada no deben ser superiores al 85% de su frecuencia cardíaca máxima, registrada pues durante una prueba de esfuerzo de intensidad creciente hasta el agotamiento. Si no es posible realizar esta prueba y no conocemos nuestra frecuencia cardíaca máxima, se puede sugerir no sobrepasar en un ejercicio de intensidad moderada los 170 latidos por minuto en una persona de 20 años. Miren que es por edad. Entonces, que no sobrepase de 170 latidos por minuto en una persona de 20 años, 162 latidos en una persona de 30, 153 latidos en una persona de 40, 145 latidos por minuto en una persona de 50 años de edad, 136 latidos por minuto en una persona de 60 años, 128 latidos por minuto en una persona de 70 y 119 latidos por minuto en una persona de 80 años de edad. Pues más o menos esas son como los por edades, para que ustedes más o menos sepan, pero realmente pues usted lo puede calcular, la fórmula de 220 menos edad. Bueno, aquí dice ese Hospital San Sebastián, pacientes que no toleran el tratamiento y por ende se pierden del programa, ¿qué estrategias debemos tomar para que no congestionen la urgencia de estos pacientes complicados si no hay apoyo intersectorial? Muy buena pregunta, buenísima. Primero, recuerden que en pacientes que no toleran tratamiento hay que empezar a combinar, bajar dosis y combinar medicamentos, ¿cierto? Ensayas uno, ensayas otro, vas cambiando hasta que el paciente tolere el tratamiento. Lo otro es hacer el ejercicio y como de
sensibilizar al paciente para que asista a la consulta y la importancia de lo que es estar en el programa, porque depende pues todo el tema de calidad de vida. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que, por ejemplo, APS, Atención Primaria en Salud, podría visitar las casas y hacer ese ejercicio pues como de sensibilizar también a los pacientes desde las casas a que asistan a los programas de hipertensión y diabetes. Lo otro que es muy importante, y me faltó aquí, que se me olvidó, fue el tema de los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen una deuda grandísima con salud, porque ustedes saben que los medios de comunicación trabajan y pues dan propaganda y no puede ser buena, y la dan pues porque les pagan, ¿cierto? Pero aquí sí se podría trabajar mucho el tema de los medios de comunicación y con las empresas. O sea, en medios de comunicación, como que en los medios de comunicación se invite y se sensibilice a las personas que tienen estas enfermedades a que asistan a los programas de riesgo cardiovascular. También el tema de demanda inducida, las instituciones. Por ejemplo, las personas que trabajan en el programa pueden hacer llamadas, llamar al paciente, usted por qué no vino, venga, convencerlo de que vaya al programa. Porque realmente lo que tú dices es cierto. O sea, si no vienen al programa, con seguridad que van a llegar es con unidad M. Entonces ahí sí quedamos. Bueno, aquí viene Rubén Antonio y pregunta, hemoglobinas glicosiladas menos de 7 en jóvenes sin compromiso renal y de corta evolución, ¿se podría ser menos estricto en esas condiciones? No, o sea, la hemoglobina en pacientes diabéticos, pues en pacientes diabéticos tipo 2, pues yo te voy a responder con los diabéticos tipo 2. Digamos que en el diabético tipo 2 sí la hemoglobina glicosilada debe estar en menos de 7. Eso sí, indudablemente debe manejarse así. Ya el paciente con enfermedad renal crónica puede tener se puede manejar hemoglobinas glicosiladas hasta de 7.5. Elena Vargas, doctora, muchas gracias por la información socializada. De acuerdo a la clasificación del riesgo, cómo se programan las actividades de los pacientes. Se usa el anexo técnico de la resolución 4003 del 2008. Muy bien, esa pregunta es muy buena. Ustedes, yo les dejé en la bibliografía el anexo técnico de la resolución 4003, ahí está. Cómo se programan las consultas. Pero miren, más que eso, yo creo que eso sí lo debe implementar la institución. O sea, la institución, ¿se acuerdan cuando yo les propuse que trabajaran el programa con un enfoque de proceso? O sea, documentar todo el programa de vascular. Y ahí ustedes como institución autónoma definen. ¿De acuerdo a qué? Definen de acuerdo a la evidencia, a la experiencia, todo, cómo van a atender el paciente hipertenso controlado, cómo van a atender el paciente diabético controlado y los pacientes descontrolados. La 4003 es una guía y ahí exige mucho. Ustedes saben que ahí exige mucho, ahí exige médico internista al riesgo medio. Pero como les digo, ustedes lo pueden trabajar ya a nivel autónomo de la institución. Muchas gracias, fue de gran ayuda la información. Existen barreras administrativas en cuanto a la utilización de diagnóstica de hemoglobina glicosilada a pesar de que esta está aceptada. Realmente eso no debería pasar, porque la hemoglobina glicosilada es el método de seguimiento al paciente diabético y pues no tendría por qué tener barreras administrativas. Y eso pues realmente preocupa mucho porque inclusive es costo efectivo, porque si yo hago un buen manejo del programa de riesgo cardiovascular no me estoy gastando la plata en un enfermo renal crónico. Entonces, no entiendo pues por qué hay barreras administrativas. Buenas tardes. Dentro de las estrategias se puede apoyar el programa de riesgo cardiovascular con el personal de APS, realizando visitas de seguimiento a los pacientes sin asistencias y reprogramar citas. Yo creo que sí, sería súper bueno, Ingrid, porque de todas formas usted en APS hace educación y sensibiliza y va a la casa. Entonces muy interesante sería poder empezar a captar estos pacientes desde APS y por ahí derecho de una vez empezar a trabajar el tema de la cultura y los hábitos saludables en toda la familia. Si yo le enseño a la mamá a que aprenda a hacer ensaladitas para los niños y ejercicio, con seguridad que después no nos va a costar como nos cuesta, y lo digo por experiencia propia, hacer ejercicio y comer bien.
O sea, eso es una cosa, y siendo uno médico, y siendo uno consciente de muchas cosas, a uno le cuesta hacer ejercicio porque tiene que desaprender muchas cosas que no aprendió cuando era pequeño. Entonces, por eso APS es tan fundamental. Yo creo que APS es fundamental trabajarlo en la ciudad. Muchas gracias. La compañera se refiere es al uso en el diagnóstico en relación a la pregunta sobre hemoglobina. Ah, bueno, recuerden, miren, ¿qué pregunta? Ya sé qué es lo que me estás diciendo. En el diagnóstico, listo. Recuerden la charla del doctor Pablo Robles, ahí claramente ¿qué dice? Él dice, ojo, en este momento no estamos diagnosticando con hemoglobina glicosilada. Se está diagnosticando con glicemia y con la prueba, o sea, con la curva. Entonces, con la prueba de tolerancia. Porque la hemoglobina también es un elemento diagnóstico, pero en este momento en Colombia no se está haciendo ese diagnóstico con hemoglobina glicosilada, sino con esas dos. Y si quieren ustedes pueden, recuerden como les dije, la teleconferencia está montada en YouTube, en la página de NACER, para que la miren, que ahí está claramente pues lo que se está viviendo en este momento aquí en Colombia. Es que no, el diagnóstico se está haciendo es con glicemia en ayunas y la PTG, no con hemoglobina glicosilada. ¿Cuál es pues sí se puede hacer, lo que pasa es que administrativamente digo yo es que no se está haciendo, pero no es que la evidencia no muestre que sí se puede hacer, claro que se puede hacer, pero es por eso, ya es la parte administrativa. ¿Cuál es la forma de confirmar la enfermedad renal crónica en los pacientes con enfermedades precursoras? Bueno, recuerden que, importantísimo, debemos hacer creatinina y microalbuminuria. Con la creatinina calculamos la tasa y en el cuadrito, hay un cuadrito que yo les pasé en la bibliografía, que les pasé en el curso, que es el de enfermedad renal crónica, y ahí está súper bueno. Él cruza lo que es la microalbuminuria con la tasa de filtración y ahí define el riesgo renal. Entonces ya cuando tú defines el riesgo renal, ya diagnosticas lo que es enfermedad renal crónica y remites si hay que remitir. Esto que me estás preguntando también está en la teleconferencia del doctor Álvaro Mercado, que también está ahí en la página de YouTube. Bueno, ya no hay más preguntas. Les agradezco mucho. Quiero invitarlos a los estudiantes que están en el curso de vascular a que recuerden diligenciar el cuestionario de nutrición. Hay un cuestionario de teleconferencia, son solo 6 preguntitas, es muy fácil. Por favor, entren y diligencien el cuestionario de teleconferencias, que está muy fácil. Recuerden que todos esos cuestionarios se califican. Y la sumatoria es la calificación de la nota que ustedes van a tener en el curso. Entonces, hasta el 3 de julio está el cuestionario de nutrición, que hay que diligenciarlo, y vi que solamente habían como 15 personas que se han entrado a diligenciar el cuestionario de nutrición. El cuestionario de las teleconferencias, ese solamente 6 personas han diligenciado. Y el caso clínico, recuerden que el caso clínico ya lo vimos, o sea, el caso clínico con este cuadrito, ustedes, con el cuadrito de las nuevas guías de TP3, ustedes van a clasificar esa paciente, van a saber qué tiene, qué le falta, y yo ya mañana voy a entrar y les hago como el aporte, porque yo no había querido entrar como a resolverles el caso, porque la idea es que ustedes empiecen a participar y resuelvan el caso cada uno, ¿cierto? Sí, aquí dice, bueno, dice, gracias, excelente. Luego dice, los que ya respondimos el caso clínico podemos ajustar algunas respuestas. Pues la idea sería que sí. Sí, claro que sí, pueden ajustar las respuestas, porque claro, ya a medida que van mirando más cositas y van aprendiendo, claro, van ajustando y no hay ningún problema, lo pueden ajustar. Bueno, ya quedarían con Alonso, para que ya colocaron el enlace. Ah, aquí viene otra pregunta de Luis Eduardo. La polimedicación, que afecta a muchos de nuestros usuarios, ha generado cierta resistencia de adherencia a las medicaciones. ¿Cómo se puede globalizar el riesgo en ellos? Y no leo más. ¿Cómo se puede globalizar el riesgo en ellos?
No entiendo bien la pregunta. La polimedicación que afecta a muchos de nuestros usuarios ha generado cierta resistencia. O sea, cuando les damos muchos medicamentos genera cierta resistencia. Sí, pero miren que a veces cuando tenemos medicamentos a dosis muy altas, también generan ciertas resistencias porque producen muchos efectos. Entonces, por eso a veces se combinan medicamentos a bajas dosis y el paciente los tolera mejor. Listo. ¿Y cómo se puede globalizar el riesgo? No, esa parte no entiendo lo que quieres decir con esa pregunta. Si no hay más preguntas, o más específico, las interacciones. Bueno, claro. No, la idea, precisamente por eso, o sea, hay que saber bien cuáles son las interacciones y qué medicamentos no se pueden combinar. Eso sí hay que tenerlo muy claro, porque si uno no lo tiene claro, pues se puede equivocar en el manejo. En la teleconferencia del doctor Dan Novars, él habla ahí un poco de interacciones para que ustedes, si quieren, la revisen. Y en la bibliografía que yo les envié también se mencionan las interacciones entre medicamentos. Quisiera saber cómo puedo acceder al trabajo de evaluación de adherencia de las guías de manejo de hipertensión y diabetes que ustedes hicieron. Sí, a ver, nosotros hacemos la devolución de este trabajo por institución. O sea, a cada institución nosotros le presentamos los resultados de su evaluación. Y ya lo global, ya es la Secretaría de Salud que lo publica. Lo que pasa es que no lo publica pues por instituciones, lógicamente, porque eso es confidencial, pero lo publica de forma general. Bueno, muchas gracias por todo. Les mando mucho ánimo para que sigan trabajando en el curso. Hay mucha cosita para hacer en el curso, pero relativamente es muy fácil. Así que ánimo, sigan en el curso, respondan todo lo que hay que responder. El curso se termina el viernes. El post-test yo creo que ya todos van a sacar 5. Entonces, aquí me dice que en qué sitio puedo ver la publicación. Del instrumento. Del instrumento de evaluación. Eso hay que mirarlo con la Secretaría de Salud, en donde se publicaría, porque esto... Sí, si quieres, como tú vas a tener ahí nuestros datos, nosotros averiguamos en dónde se publican y se las pasamos. Sí, aquí dicen, ¿qué sitio puedo ver publicación del trabajo que elaboraron? Bueno, listo. Entonces, muchas gracias por todo y ánimo pues para terminar el curso. Hasta luego. Hola, miren, por favor firmen la asistencia en el enlace que está en el chat.